Cinematic. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre la comunicación interna y externa, sobre las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Aquí os habla Diego Marqueta, consultor industrial y asesor en presentaciones y en comunicación. Estaba yo la otra mañana, así en plan Hamlet de Shakespeare, con esto que tengo en la mano, que es un pod de Ariel. Y me puse así como si fuera la calavera de Yorick, así, y dije, ¿lavar o no lavar? Esa es la cuestión. Y digo, ¿y esto quién lo inventará? Porque estamos en una época en la que se va miniaturizando lo que usamos en nuestras casas. Las cápsulas de café, las cápsulas de lavar, y digo, tiene que haber alguien detrás de esto. Y resulta que hoy está con nosotros Ainhoa Bilbao, ingeniera química y sobre todo ingeniera de diseño de producto, de entre otras cosas, los Ariel Pods. Así que, Ainhoa, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Gracias por tenerme bien, contenta de estar aquí. Veremos si dentro de media hora dices lo mismo. Oye, cuéntanos quién eres. Sí, bueno, pues como bien has dicho, yo soy ingeniera química por la Universidad de Zaragoza, y una vez acabé mi carrera empecé a trabajar en Procter & Gamble, en el departamento de I+D, del diseño de nuevos productos, sobre todo en la gama, pues digamos, de detergencia, lavavajillas, etcétera, desde la parte del diseño de producto con consumidores y también su escalado a planta industrial. Y ahí es donde me di cuenta que me gusta mucho pues poder aplicar la ingeniería a cosas cotidianas. Oye, y además de para utilizar la palabra detergencia, que creo que es la primera vez que el 90% de los que escuchamos esto ahora mismo la hemos oído, claro, detergencia, claro. ¿Para qué te dedicas al diseño de producto? Pues me dedico porque la primera vez que tuve contacto con este tipo de metodología y ciencia fue cuando estuve en Copenhague. Yo hice allí mi Erasmus en la Universidad de Lyngby, y yo venía de la Universidad de Zaragoza de hacer ingeniería química, pues las asignaturas que tenemos aquí tradicionalmente, y al llegar allí me cogí una que se llamaría algo como diseño de productos. Me gustó mucho el nombre y me apunté. Y me acuerdo que tuvimos un proyecto que teníamos que diseñar calcetines, y me di cuenta todo el trabajo y toda la ciencia que hay detrás de los productos cotidianos en el día a día, y me llamó muchísimo la atención, porque al final en ingeniería química tú únicamente piensas en plantas o refinerías, cosas muy grandes, y desde ese momento yo veía las cosas y decía, ¿cómo se ha diseñado? ¿Cómo se ha creado este concepto? ¿Qué necesidad cubre? Y es un poco lo que me empujó en este camino de diseñar productos y ver todo lo que hay detrás de cosas tan sencillas y cotidianas que no nos damos cuenta, no les hacemos mucho caso en el día a día. Oye, diseño de un calcetín, es que ni me lo había planteado. O sea, no sé, algo largo, se mete el pie y ya está. Pues igual hay más ciencia y más ingeniería de la que yo creo en esto. Sí, hay. Y me acuerdo, bueno, claro, esto ha pasado ya muchos años y hacía mucho que no pensaba en este proyecto, pero que desde diseñar qué tipo de fibra, qué tipo de diseño, dónde lo vamos a producir. Me acuerdo siendo estudiante que estuvimos llamando a empresas que de verdad hacían fibras de calcetines para pedir una estimación de coste, para pedir pues a sitios que te hacían a máquina ropa, cuánto cuesta, diseño, y eso fue un proyecto en la universidad. Y sí, para mí fue sorprendente ver todo lo que hay detrás. Es que además cuanto más genial es un diseño, y yo creo que lo que tengo aquí en la mano y tú tienes buena culpa de ello, cuanto más genial es un diseño, más desapercibido pasa. Yo siempre pongo el ejemplo de la taza y el asa. Si uno va a un museo antropológico, todos los cuencos antiguamente, ninguno tenía asa. Y si la tuviera se notaría porque estaría rota. Yo no aspiro que el asa haya sobrevivido, pero al menos que se vea dónde se ha roto. Los cuencos no tenían asa. Hubo alguien que dijo, oye, igual me puedo llevar el cuenco de aquí a allí mientras está caliente si le pongo un asa. Entonces, ¿quién le puso asa a una taza? ¡Qué chorrada! Alguien fue el primero. Originalmente no eran así. Eso es, y eso es un buen ejemplo.
no me lo había planteado, pero es verdad, y puedes o invertir mucho tiempo en cómo hacer un material que no te queme o ponerle un asa. Son las dos maneras de solucionarlo. Oye, tú no empezaste directamente con los pods, tú empezaste en Procter & Gamble haciendo unas prácticas en Fairy. Eso es, en Fairy, el que usamos todos los días para lavar los platos, el de lavado a mano, el verde de toda la vida. ¿Y qué aprendiste ahí? Pues mira, yo esas prácticas vinieron todos los años venían a la universidad a buscar gente que, pues para el verano hacer unas prácticas, y a mí me tocó una que tenía que ver con el escalado, que al final, soy ingeniera química, digamos, es la transición más lógica. Y me llamó mucho la atención porque llegas ahí, te explican la problemática, pues tenían un problema, pues te hacían el producto en el laboratorio, pasaban a planta piloto, y cuando iban a la planta industrial había una serie de propiedades que se les iban. Entonces tú imagínate haciendo toneladas por hora, la cantidad de desperdicio, coste, etc. Y ahí me dijeron, tienes que solucionar de manera que qué está pasando, primero entenderlo y luego poner una solución para que no nos pase esto en la planta industrial. Yo al principio llegaba, además, bueno, era en Bélgica, todo en inglés, en ese momento no se me daba mal el inglés, pero no era como ahora. Yo estaba desmoralizada al final del día, no sabía por dónde empezar, era horroroso. Pero poco a poco te vas dando cuenta que es un trabajo de equipo. Éramos un equipo multifuncional. Pues había gente que era experto en tensoactivos, que es lo que tiene la formulación, gente experta en bombas, gente experta en mezclado. Y poco a poco pues vas hilando, vas aprendiendo de unos, vas aprendiendo de otros y vas haciendo tu caso, vas probando en el laboratorio. Esta es otra cosa, pues igual estuve 6 meses, yo qué sé, igual tuve 15, 20 hipótesis de lo que podía estar pasando. Fallaron la mayoría, pero vas aprendiendo poco a poco y al final, por suerte, di con la tecla, más o menos, y yo creo que eso sirvió. Nunca lo resuelves del todo, pero sí resolvía parte del problema y era un escalado mucho más sencillo y más suave. Y ahí es donde me di cuenta precisamente eso, de todo lo que hay detrás y lo importante que es, los detalles, no tener miedo a equivocarte, porque yo al principio era fatal equivocarme, recién salí de la universidad, y que todo se aprende. Hasta cuando algo te sale mal, vas aprendiendo y no vuelves a hacer eso, sino que tiras por otro camino. Creo que era Voltaire, ¿no? Que lo mejor es enemigo que lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Pasas del mundo de la planta al mundo doméstico, pero no en España solamente, es en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Es decir, tú has llegado al equipo, al producto de los Ariel Pods y te has metido literalmente en los hogares de personas por todo el mundo. ¿Cómo llegas a eso? Así es, sí, la verdad es que después de mi experiencia de prácticas de Fairy y los pods no hay mucha relación, pero claro, entre medio pues hubo otros proyectos, pasaron varios años. Después de las prácticas me ofrecieron un trabajo allí en Bélgica y empecé con Ariel líquido, no los pods, sino el Ariel líquido, el que va en la botella. Y también me encargaba, digamos, de asegurar la procesabilidad, es decir, el escalado de nuevas fórmulas, puesta en marcha en las plantas, etcétera, con la particularidad de que en Europa no llevaba tantos proyectos, sino que eran proyectos en Latinoamérica, luego pasé por Japón y al final por China. Porque esto es muy importante, no tiene nada que ver un diseño en Europa con un diseño en Estados Unidos o un diseño en Japón, porque los consumidores no tienen nada que ver. Entonces, a mí me tocaba viajes largos, pues estuve en Brasil, estuve 2 o 3 veces cada vez 2-3 semanas, Argentina pues igual pasaba un par de meses al año, Japón pues lo mismo, igual estuve 5 veces cada vez un mes y ya el último estuve en China, en Pekín 6 meses. Entonces, además del trabajo de planta, tuve la oportunidad de que me llevaban a ver a los consumidores de allí, que eso es muy agradecido porque estás haciendo un producto, pues a ver cómo lo usan. Para eso lo primero es asegurarte si es gente que lava o no lava, porque también te encontrarás de todo por el mundo. Te encuentras de todo. El detergente, ¿y esto qué es? Sí, la verdad es que te encuentras de todo y de hecho hay muchos tipos de consumidores. No todos los detergentes, cuando tú vas yo hablo de Ariel porque es lo mío. Cuando vas a Ariel, bien los pods, líquidos, polvo, ves que hay distintas gamas. Cada gama es para un consumidor. Está el consumidor perfeccionista, está el consumidor que se fija en el olor, está el consumidor que quiere algo cómodo. Entonces, a ver, en los que no lavan no nos solemos centrar, porque no suelen ser gente que compran Ariel, entre tú y yo.
Ni gente a la que acercarte mucho, pero vamos, sí. Entonces sí que veíamos consumidores o bien que usaban Ariel de manera regular o que usaban otro competidor y queríamos que se convirtiesen. Y lo que te comentaba, a mí me llamó mucho la atención en Japón, las casas son súper pequeñas. O sea, eso que se dice de que en Japón no hay espacio, casas pequeñas, yo te lo verifico porque lo he visto. La lavadora la tenían ahí metida en el baño. Tendían también en el propio baño porque no tenían espacio para secadora. Y tenían ahí los detergentes. Y por ejemplo, ahí era muy importante un olor, era todo como muy zen, todo minimalista, el olor que no fuese muy fuerte. Entonces, claro, tienes que diseñar frente a eso y unos formatos pequeños. Por ejemplo, los pots encajan ahí perfectamente, es una cajita pequeña y lo tienen. Si vas a Europa del Este, es lo contrario, ahí les gusta olores muy fuertes, unos diseños que a nosotros nos parecen muy extravagantes, mucho oro, dorado. Entonces, ahí lanzamos el departamento de suavizantes, lanzó un suavizante que a mí me horripilaba. Digo, ¿pero cómo pueden echar esto a la ropa? Pues ahí encantaba. Entonces eso es lo primero, entender qué es lo que quieren. Estados Unidos, yo he estado en casa de consumidores de Estados Unidos y bueno, son casas enormes, ahí no hay problema de espacio, pero lo más repetido es, y me hacía mucha gracia, que limpie las manchas del césped, porque los hijos juegan al béisbol y tienen manchas de césped en el traje blanco. Y realmente es una de las manchas más difíciles de eliminar y se ha trabajado mucho y se ha mejorado mucho, pero bueno, hay algunas que aún cuesta sacarlas según el tipo de detergente. Aquí, según donde vayas, más bien es que limpie las manchas del vino, yo creo, ¿no? Eso también. Pero eso es la muestra de que el diseño en realidad para lo que sirve es para resolver un problema. O sea, el diseño es un lenguaje y tú con ese lenguaje resuelves un determinado problema. Y además estamos hablando de algo que pasa desapercibido a priori, que es las capsulitas con las que tú lavas tu ropa, que es algo básico. Bueno, es algo que estés en Inglaterra, que como era, que ha salido una encuesta que el 30% de la gente en 2 años no ha lavado las sábanas, pero bueno, ahí no sé si tendréis. Sí, a mí eso me horripiló y sí. Bueno, y de hecho en Inglaterra, a ver, visité consumidores que evidente que eran limpios. Bueno, un saludo a nuestros amigos ingleses, desde sí. Aquí. Pero lejitos, Pero hubo un caso que me hizo mucha gracia, era una señora que tenía una moqueta, eran unos pots nuevos que repartimos para que probasen pues con una formulación distinta a ver qué tal. Y 2 perros enormes. Y bueno, olía la casa a perro, no te puedo imaginar. Y dice, no, me encanta porque he conseguido que mi casa quite, o sea, que quitar el olor de los perros en casa. Yo decía, bueno, aquí cada cual tiene su calibración. Sí, porque cada uno tiene su problema, es verdad. Sí. Pues hay gente que su problema es el césped del béisbol ahí en Estados Unidos, en Ohio, donde sea, y hay gente que, pues bueno, pues se nos ha caído una gotita de vino en la camisa y es lo que nos fastidia. Exactamente. Entonces cada uno tiene su problema, ¿no? Y al final tampoco puedes hacer una variedad enorme. Es decir, yo creo que la clave está en que en algo tan sencillo como esto que tengo en la mano, tenéis una concentración de principio activo, la manera en que se disuelve también, que esto, a ver si logro arrancarte la fórmula, aunque sea muy secreto. Pero claro, a mí me parece magia que tú lo metes y se disuelve, que no queda luego el plastiquillo. Entonces esto suelta prenda. Eso, claro, el tema es desde que tienes la idea, que eso pues cuesta, hasta que la perfeccionas. O sea, el tema de disolución no voy a hablar mucho porque es uno de los secretos mejor guardados. La Coca-Cola, ¿no? Es esto. Igual incluso más, no te digo más. Pero yo me acuerdo cuando empezamos, porque claro, detrás de esto hay un equipo enorme y yo era una parte de ese equipo. Y cuando empezamos, pues te estoy hablando igual hace 10 años con estos pots, con este diseño, porque anteriormente era únicamente una bolsa, nos los llevábamos a casa para hacer pruebas. Y claro, depende mucho del ciclo de lavado. Los españoles lavamos en frío, normalmente ciclos cortos. Pues las veces que se me ha quedado ese film pegado en la ropa, yo me ponía mala. Sobre todo, además, iba a los calzoncillos de mi marido. Tenía una afinidad, ese film por la ropa interior, que no veas. Normal que hacías tú las pruebas como la ingeniera, porque si no es para preguntarle exactamente, cariño, ¿dónde has estado? Exactamente. Pero bueno, he de decir que con mucho trabajo, muchas pruebas, mucha ciencia, porque hay mucha ciencia, ahora está mucho mejor. Puede pasar eventualmente, sobre todo en lavados fríos, que es lo típico en España, un lavado frío, un lavado corto, pero vamos, no tiene nada que ver con los principios.
de cómo Entonces, empezamos, sí. y luego también el tipo de agua, es decir, influye mucho a cómo se deshace, ¿no? La capsulita. Sí, la dureza del agua influye, pero también es verdad que con este producto hemos simplificado mucho. Si coges un detergente en polvo, un detergente en líquido, verás que según la dureza, el número de manchas, te recomienda una dosis u otra. Este, digamos que ha tenido en cuenta distintas pues durezas de agua, distinto nivel de suciedad, y ha llegado a esa formulación, a esa cantidad que digamos es el óptimo para todos los lavados. A ver, hay consumidores perfeccionistas que yo los he visto en Alemania, que me han dejado alucinada, que sabían perfectamente, tenían producto en polvo para blanco, producto en líquido para color, los pods si delegaban la lavandería a alguien, etc. Y eso, hay consumidores así que evidentemente lo hacen muy bien, pero luego hay muchos consumidores que bien o les da igual o no le ponen el mimo que le ponen otros. Esta capsulita te resuelve muchos quebraderos de cabeza. No es como en un cacito que tú puedes poner más o menos, sino que aquí, sea como sea el agua, ¡pam!, la echas. Entonces, por eso creo que es una manera también de relacionarte con el diseño, con el consumidor, porque habrá muchas motivaciones. Una sensación que tengo es que me das el control, ¿no? Es decir, que no compro los antiguos tambores de detergente, sino que, oye, tengo 23 lavados con esto. Ese puede ser uno de los argumentos de diseño. ¿Qué buscáis con este diseño? Sí, pues hay varios argumentos importantes en los que se ha basado el diseño de este producto. El primero que has dicho tú es eso, es tener el control. Con un detergente en polvo, un detergente en líquido, tú ves que queda mucho, queda poco, pero no sabes cuántos lavados te quedan. Con este ves perfectamente, me quedan 2 lavados, 3 lavados. Entonces puedes volver a comprar y no quedarte sin detergente. Otro factor importante es lo que llamamos el convenience, que es como la conveniencia sería en español. Y es decir, mira, yo meto la ropa, pongo la pastillita, le doy al botón y me olvido. Va a salir bien, eso es, no tengo que pensar si tengo que hacer tratar la mancha, etcétera. No, puedes poner suavizante si quieres, pero no es necesario. Entonces ese es otro pilar. Y luego otro pilar que nos dimos cuenta que era muy... No lo pensamos al principio, pero venía en las entrevistas, sobre todo con consumidores. Suelen ser consumidoras en general, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando poco a poco. Cada vez vemos que hay más hombres involucrados, sobre todo en la compra. Y vemos que eran muy perfeccionistas. Entonces, no es un producto para ellos, pero cuando les tocaba delegar algo como poner la lavadora, que es algo muy sencillo, no se fiaban. Por ejemplo, pues si tenían un hijo adolescente que tenía que poner la lavadora, oye, pon un pod, que no hay margen de error y ya está. O alguien que les hiciese la lavandería en casa, pon un pod y nos olvidamos. Entonces sí que es un producto que conforme íbamos entrevistando consumidores, mostrando distintos diseños, porque claro, esto es un proceso, ese no fue el primer diseño. Nos dábamos cuenta que tenía muchas oportunidades más allá del convenience, que era lo que pensábamos al principio de lo pongo y me olvido. Entonces sí que vemos varios caminos de utilidad de este producto, por así decirlo. O sea, ya no es tu comodidad, es la predictibilidad del resultado, por decirlo de alguna manera. Eso es, la tranquilidad de decir, lo están haciendo y no lo están haciendo mal. Luego también, bueno, igual me adelanto, pero has visto que tiene 2 compartimentos. Y la pregunta es, ¿por qué 2, no 1, no 3? No sé si te lo habías planteado. Continuamente. Yo antes de poner la lavadora diálogo con la pastillita. Me la pongo así en la mano, ¿eh? Y le digo, oh pastillita, ¿qué encierras? Pues yo qué sé. Ay, no, ¿para qué te crees que te llamo? Cuéntamelo. Pues eso es importante porque digamos que te permite poner ingredientes que son incompatibles. Y de ahí va que tiene más de un beneficio. Por ejemplo, el compartimento azul, ese lo que te ayuda es un abrillantador, que la ropa esté más blanca. Pero claro, ¿tú te imaginas poner ese color azul en todo el detergente mezclado con el verde? Sería un color bastante feo que no gustaría. Da bastante flexibilidad para tener un detergente más potente y atractivo visualmente y que tenga eso, pues más beneficios a la hora del lavado. Oye, hay un aspecto en tu vida que a priori no tiene que ver, y sin embargo, a mí que me intento las conexiones en todo, las conexiones creo que sí que tiene que ver, porque tú actualmente estás en Grupo Sanca
también de nuevo por temas de sigues en el mundo de I+D y por evidentes razones de confidencialidad pues no podemos hablar mucho de ello. Tú trabajas en la sección de minerales industriales, es decir, básicamente convertir, esto es como en la Biblia, convertir la tierra, convertir la arcilla en baldosa, ¿no? Tal cual, sí. Pero tú antes de esto te tomaste un año sabático. Sí. Entonces pasaste de conocer las casas de medio mundo a montar una escuela en Perú. Sí, bueno, montarla no, estuve de voluntaria. De voluntaria, perdón. Sí. Pues sí. entonces yo pensaba que la habías montado, nada, No, vamos no. ya, nada. Yo quería llegar aquí, jolín. ¿Qué aprendiste en esto y de qué manera te has ayudado o te ha servido para tu siguiente etapa? Sí, bueno, vaya pregunta, Diego. A ver si... Claro, las fáciles ya las he hecho, hombre, claro. Sí, bueno, a ver, yo, como mucha gente, me gusta mucho viajar. Eso no es novedad, eso yo creo que a la mayoría le gusta. Pero gracias a este trabajo que tuve, el ver consumidores, me di cuenta que había una gran diferencia entre irte 2-3 semanas de vacaciones, que está muy bien, a irte, pues como cuando estuve yo en Pekín, que estuve 6 meses, o en Japón, que estaba en estancias de un mes. Y tenía esa espinita un poco clavada de decir, mira, yo me quiero ir de año sabático, yo quiero seguir descubriendo mundo y quiero ayudar como yo pueda. Entonces tuve la suerte de, allí en Bélgica es bastante, no diría, bueno sí, es habitual cogerte un año sabático. Yo creo que en España es algo más complicado, pero allí hay razonablemente un número de gente que lo hace. Y entonces estuve viajando y acabé, pues estuve una temporada también en esta escuela, ahí en Cuzco, en Perú, porque me apetecía un poco eso, pues ver un poco, eran niños más bien desfavorecidos, pues de familias que igual no podían estar muy pendientes de ellos. Siempre me han gustado bastante los niños, la educación, la enseñanza, y quería dar ese granito de arena, decir, pues voy a ayudarles. Y era durante las tardes, cuando ellos iban a su cole y no se podían ocupar sus padres de ellos, los venían y les ayudábamos con los deberes, que además me hizo mucha gracia porque allí iba más gente de un perfil, pues digamos, trabajo social, gente más social. Y llegué yo siendo ingeniera y me acuerdo que dijeron, los que eran así un poco más mayores, por fin alguien nos va a explicar matemáticas. Y la verdad es que me sentí muy útil, pues eso, echas una mano. Pero he de decir, y esto lo dice mucha gente y es un clásico, pero es verdad que yo me llevé más de lo que les di a ellos. O sea, ver cómo hay ciertas situaciones por ahí desfavorecidas y los niños son con todo, se hacen a todo, siempre te regalan una sonrisa, están encantados con un poquito que les puedas dar, y a mí eso me llenó bastante, la verdad. Y también, ahora hablamos de los pods, pero sí que es verdad que muchas empresas, y yo creo que cada vez se hace un poco más, intentan también llegar a estos sectores un poco más desfavorecidos. O sea, hay productos que igual son más básicos pero más económicos, pues para llegar en ciertos sitios en África. Quizás no es un pods, es más un detergente en polvo, algo más básico, pero que les hace la vida un poco más sencilla. Yo sé que pues en muchos sitios se lava a mano. Pues cómo podemos hacer que el lavado sea más rápido, no haya que, digamos, aclarar tantas veces y no haya que frotar tanto. O sea, es una manera, pues, llevada al detergente que estábamos hablando de ver lo que se puede llevar a todos los sectores, y yo creo que muchas empresas están en esa vía y estaría mejor que muchas se sumasen, porque en cuanto sales un poco de tu círculo, de tu área de confort, ves que hay unas realidades que no tienen nada que ver al día a día. Oye, cuéntanos, tú después de esos 8 meses vuelves y recalas en Grupo Sanca, en este aspecto de minerales industriales. Entiendo que tiene muy poco que ver uno con lo otro, pero sí que me interesa mucho el saber qué es lo que has aprendido en esas 2 experiencias, qué crees que en el corto plazo estás aplicando. La verdad es que a priori parece que no tengan nada que ver, porque yo vengo pues, de un Procter & Gamble, que es una multinacional. Por ejemplo, detrás del desarrollo de los pods en I+D podíamos estar 25 o 30 personas y cada uno teníamos una función específica. Y vengo a Grupo Sanca, aquí a Zaragoza, también por una cuestión personal. Yo quería volverme, ya llevaba mucho tiempo fuera y me apetecía volver a España, y tuve la suerte de encontrar esta oferta.
Y el grupo de I+D es bastante más reducido. O sea, lo que vemos es, pues, no voy a meter en mucho detalle porque es un grupo muy diversificado, pero en cada negocio hay una persona de I+D en el mejor de los casos, y luego estamos la gente de corporativo, que es mi caso, que hacemos una labor más de coordinación, diseño, etc. Y lo que sí que ahora hacemos todo, o sea, desde el diseño de la idea a cómo podemos desarrollar esta idea internamente, externamente, cuánto nos va a costar, qué necesidades hay en el mercado, cómo la vamos a producir, e incluso patentes que hemos sacado, pues, en distintos desarrollos industriales hemos sacado bastantes patentes. Entonces, para mí es muy complementario y tengo la suerte de haber visto ambos casos. Y también te digo que ahora mismo, lo mismo, una baldosa. Tú ves una baldosa y parece lo más sencillo lleva aquí miles y miles de años. Pues cómo innovar en cosas tan sencillas, no tan sencillas y tan baratas, porque al final una arcilla no vale nada. Tú la sacas de la mina, la procesas, la conviertes en baldosa. Pues cómo conseguir innovar en esos aspectos es mucho más complicado que, digamos, en otros productos de más valor añadido y donde la gente está dispuesta a pagar más. Sobre todo en un tablao flamenco. Imagino que no será la misma, ¿eh? Exactamente. No, pero chorradas al margen. Yo creo que el mundo del diseño nos ayuda a pensar, nunca mejor dicho, fuera de la caja, que es lo que dicen los ingleses, ¿no? Think off the box, ¿no? Pensar fuera de la caja, y además con tu trayectoria, nunca mejor dicho, porque habrá gente que compre, por ejemplo, en el caso de las baldosas no lo sé, pero en el caso de los pods, volviendo a ellos, el uso posterior que le puedes dar a la caja. Es decir, una caja que tienes, que imagino que habréis hecho 20.000 pruebas de qué caja es la idónea, pero que al final dices, oye, yo es que las guardo. Hombre, un momento que ya deje de guardarlas, claro. Pero es que te viene muy bien para guardar, que si estos cables, que si interruptores, que... Entonces, seguro que habrá personas que dirán, oye, qué bien me puede venir, no sé qué tal limpiará el Ariel, pero qué bien me puede venir esta caja. ¿Eso lo tenéis en cuenta a la hora de diseñar? Sí, lo tenemos en cuenta y es un punto muy importante. Sobre todo, hoy yo creo que la mayoría de esfuerzos están yendo hacia la sostenibilidad, materiales que sean reciclables, etc. Pero es que además del reciclaje está el poder reusar ciertos materiales. Y eso es algo que también estudiamos. De hecho, un estudio que participé yo hace ya unos años, cuando se lanzaron los primeros pods, para definir, digamos, la siguiente fase, hicimos un estudio con diseñadores, porque, digamos, yo soy la parte más técnica. Ahí teníamos un equipo multifuncional, estuvimos diseñando distintos envases, pero te estoy hablando pues desde que parecían hueveras, cajas de bombones, envases más grandes, redondos, cuadrados, que los hicimos prototipos en cartón, y también de lo que son los pods, cuántos compartimentos ponemos, qué colores, qué forma, etcétera, y lo llevamos con consumidores. Y fue muy interesante porque les enseñábamos distintos productos y intentamos entender, no solo desde un punto de vista estético de por qué rosa y me gusta más el rosa, porque es amarillo, no, intentábamos desde un punto de vista de la funcionalidad, y veíamos que había ciertas cajas que les gustaban más porque las podían reusar. Había una profesora de un colegio que precisamente eso dice, no, yo tengo pods, las cajas de pods, y meto lápices. Otra señora, porque bueno, es lo que decía, casi siempre son señoras, esto va cambiando poco a poco, pero bueno, al final ahí vamos, que su marido era... Hacemos un llamamiento a los caballeros, no seáis tan zaforas, y moved un poco el trasero y organizad las cositas en casa. Yo soy un optimista, yo quiero pensar que esto a día de hoy se va equilibrando. Es bueno, estamos mejorando, aún queda, pero yo creo que vamos encaminados. Y esta señora, me acuerdo, decía que su marido creo que era carpintero y lo usaba para guardar los tornillos. Entonces, la verdad es que fue un estudio muy interesante, pero bueno, también te voy a decir que todo lo que aprendimos al final no se pudo utilizar, porque en todo esto hay que tener la visión global. Y cuando se lanzaron estos pods, sobre todo en Estados Unidos, que fue el primer país donde se lanzaron una caja transparente, era muy bonita, era muy apetecible, y hubo varios casos, por desgracia, de niños que se lo llevaban a la boca y claro, la boca, la saliva, se disuelve el film y hubo algún susto. Entonces... Coño, exorcismo, ¿no? Tú ves un niño que se mete esto, coño, estás poseído, ¿no? Sí, oye, estaría guay, ¿no? Yo por responsabilidad te digo que no.
No sé, bueno, de hecho hace unos años o hace unos meses, no me acuerdo, estaba el reto viral de comerse un pod, que yo lo veía y decía, la gente está loca. No. El buen que decían, por favor, no os comáis los pods, pero no niños, no tan niños. Entonces, madre mía. Hay gente para todo. Y sí que es verdad que ahí, en ese estudio, sacamos, digamos, unos insights que llamas, ¿no? Pues como unos descubrimientos muy chulos, pero por temas de seguridad, digamos que no lo hicimos tan atractivo como podía haber sido. Y de hecho, si ves ahora, las cajas son opacas para que no sean tan llamativas. Cada pod tiene una etiqueta de seguridad en caso de atragantamiento, donde hay que llamar, etcétera, porque el principio era algo nuevo y hubo algún caso que ya se ha solucionado. Yo creo que ha sido un viaje fascinante, pero es incompleto mientras no me cuentes algo que hayas aprendido en todos estos años. Por aquí y por allá has estado en un montón de países, has trabajado con productos que creo que son fascinantes. Creo que nos has hecho descubrir aspectos que ni nos habíamos planteado de un pod. Pero ¿qué es lo que tú has aprendido a través del diseño? Entendido el diseño como un lenguaje, una manera de comunicarte con los consumidores. Aquello que crees que hace que la vida de las personas sea mejor. Una cosa que he aprendido del diseño, como te comentaba, yo soy ingeniera química y no se me da bien dibujar, no se me da bien... me cuesta hacer las cosas bonitas, pero una cosa que he aprendido, y gracias también a que siempre he trabajado con un equipo muy complementario a mí, es que puedes tener algo muy bueno, pero que si no lo comunicas, la gente no lo sabe. Los distintos colores, los distintos compartimentos te ayudan a comunicar que son distintos beneficios. Es un 3 en 1. Si no tuviera ese diseño, pasaría mucho más desapercibido, porque inicialmente estos pods, que se llamaban tabs, eran un único compartimento y no tuvieron demasiada buena acogida en el mercado, porque se veía como porque es un producto más caro, lleva mucho más trabajo detrás, más ciencia. Decían, ¿para qué voy a comprarme esto si lo puedo echar de la botella y es mucho más barato? Entonces, el tema de la comunicación a través del diseño, el tema visual, es fundamental. Para mí eso es de lo que más he aprendido. Y otra cosa también es preguntarme, cuando yo veo algo así un poco llamativo en el Mercadona mismamente o cualquier supermercado, ahora siempre pienso todo el trabajo que hay detrás. O sea, antes no le daba la menor importancia y ahora digo, ¿cómo habrán llegado a esta idea? El Decaldón a mí me parece un caso. O sea, yo, el decir, ir al Decaldón y ver un producto y decir, esto lo han diseñado pensando en mí, es que me parecen genios. Es decir, cómo se les ocurren estas ideas, estos diseños. Me doy mucho más cuenta del trabajo que hay detrás que antes, que únicamente vas, lo compras, te gusta, lo pagas y ya está. Lo aprecio más. Es impresionante cuando tú ves algo y dices, es que este es mi problema. Es decir, ¿sí? Y partir de un papel en blanco y decir, ¿cómo has llegado a definir el problema y definir algo que sea inmediato de usar y facilísimo, ¿no? Como facilísimo ha sido conversar contigo, Ainhoa, porque nos has dado unas ideas hasta el mismísimo final, esta reflexión sobre Decathlon, por ejemplo, que has hecho. Y agradecerte que has estado con nosotros. Pues nada, Diego, muchas gracias a ti. Es mi primer podcast, como sabes, y la verdad ha sido muy entretenido y espero que sea útil. Y desde luego no va a ser el último, porque cualquier persona que te escuche va a querer hacerse con todos tus secretitos de diseño. Genial, Ainhoa, muchísimas gracias y que tengas un gran día. Gracias a ti. Y a todos vosotros, ya sabéis que en la próxima entrega de este podcast seguiremos hablando sobre la comunicación en el ámbito de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Sed buenos y hasta pronto. Cinematic.